qué bueno estar con ustedes conectados a través de los diferentes medios, especialmente a través de YouTube Live. Estamos contentos hoy domingo, felices de conectar. Felicitaciones a todas las mamás en su día. Felicitaciones, Gracias, mi amor. felicitaciones a Excelente. todas. Y quería hoy estar con Yesenia porque, bueno, hemos estado haciendo el devocional todas las mañanas de 9:30 a 10:30 y ha sido una gran experiencia compartir juntos y hablarle a tanta gente. Y hoy vamos a hablar acerca del tema de resiliencia, que es levantarse, que es recuperarse de los reveses de la vida con éxito, pero vamos a hablar acerca de la próxima generación. ¿Ok? Así que le pedí a ella. Yesenia es una resiliente porque ha pasado por tantas cosas, el accidente de tránsito, a tener 4 hijos. Mire, para que una mujer tenga 4 hijos, de verdad, Nada recuperarse fácil. de eso. Sí, no, y les confieso que casi me desmayo cuando me dijo que tenía que acompañarlo, o no que tenía, ¿no? Simplemente me invitó precisamente por lo que él está mencionando, por todas las cosas que hemos pasado. Y es una buena oportunidad para hablar desde nuestra experiencia como padres, por todas estas cosas que hemos vivido. Y aunque les confieso que no acostumbro a hacer esto, él es quien predica cada domingo. Para mí fue una oportunidad también que acepté con mucho gusto porque sé que Dios nos ha permitido pasar por muchas cosas como padres de familia, como líderes de nuestro hogar, para poder inspirar a muchos de los que hoy nos están viendo, así como lo estamos haciendo cada mañana en el devocional. Así es, así que gracias y saludos a los que se conectan desde distintas partes del mundo. Hemos estado leyendo sus chats. Nos encanta cuando retroalimentan lo que estamos haciendo. Gracias a los pastores por ese tiempo de oración que han tenido antes de este tiempo de enseñanza, por las canciones. Así que estamos felices y hemos orado para que durante este tiempo podamos llegar a la meta de la enseñanza en el día de hoy. Y lo primero que debemos pensar es en qué generación creciste, en qué generación creciste. Y nosotros vemos que existen entonces 5 generaciones que están conviviendo en este tiempo. La primera generación es lo que llaman la generación de los constructores. Nacieron de 1929 a 1945, así que son nuestros abuelos. La segunda generación, los llamados baby boomers, después que los soldados regresaron de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a tener hijos, era un asunto biológico, ¿no? Y entonces que ellos nacieron de 1946 a 1964, ahí está. Mi mamá está dentro de esa generación de baby boomer. Luego viene la generación X, que es nuestra generación. Una generación que llevó mucho en la vida, ¿no? Y no tenemos todo el tiempo para hablar de la generación X o de todas esas generaciones. Nacieron de 1965 a 1982. Y esta generación, lo que la caracteriza es que ella vivió de la época analógica a la época digital. Yo recuerdo la televisión, cuando la televisión pasó de blanco y negro a color. ¿Tú recuerdas eso? Claro. También recuerdo los primeros celulares, también recuerdo... Yo creo que ese fue el mejor de los inventos. Sí, sí. De pasar a televisión blanco y negro a colores. Sí, Como eso fue una alegría muy grande. Descubrimos el mundo sí, a colores. Eso lo anunciaron por todos los canales de televisión. También recuerdo la primera vez que envié un correo electrónico y cómo nos conectábamos por la línea telefónica. Quizás muchos lo recuerdan, el ruido que hacía. En fin, nosotros hemos pasado por los cambios que se han gestado en la historia, en los últimos cambios tecnológicos. ¿Qué lo caracteriza? Que vivieron la época analógica y la época digital. Luego vienen los millennials, que nacieron de 1983 al año 2000. Y ellos son los que, básicamente, son los que vivieron en la época digital, nacieron en la época digital, y luego vienen la generación Z. Otros le llaman los Homelanders, que es desde el 2001 hasta nuestros días prácticamente. Bueno, quizá están haciendo una nueva generación. Que parecen extraterrestres, por cierto. Sí, porque es que no puedo entender todavía cómo niños de casi que 1 año, 2 años ya hacen cosas que a mí me cuesta tecnológicamente. Sí, son los nativos de la era digital. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos todas estas generaciones? Es muy importante porque estas generaciones nos muestran
cómo a medida que pasa el tiempo, nos hacemos más protectores de la generación que viene, y es importante que nosotros comprendamos todos los cambios que se han dado a través de las generaciones. Por ejemplo, miremos cómo eran los parquecitos para los niños en la generación de los baby boomers. Así eran. Piensen a los niños jugando en este tipo de parques. ¿Saben ustedes que a medida que pasan los años, los parquecitos se hacen más bajitos? Se les quitan todos los peligros, y esto es importante porque lo que estamos comunicando a la próxima generación es: por favor, no te hagas daño. Sí, es lo que nosotros estamos comunicando. Yo creo que hoy en día a más de una de nosotras, las mamás, nos daría un infarto dejar a nuestros hijos en un parque como eso. Sí, yo creo que los preparaban más para ser trapecistas que para otra cosa. Nuestra mayor oportunidad para liderar a la próxima generación es modelar y desarrollar hombres y mujeres que sean musculosamente resilientes, que se recuperen de los reveses de la vida. Ahora, ¿qué debemos entender? Este es un principio que hoy nosotros queremos comunicarles. La tendencia de los padres es proteger en lugar de preparar a la próxima generación para la edad adulta. Esa es una tendencia que vemos frecuentemente. Sí. Y nosotros estamos llamados a preparar, no solo a proteger. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con que los parques vuelvan a ser casi de una casa de 2 pisos. Claro. ¿Okay? Que yo me imagino un niño se caía ahí y lo mínimo se fracturaba un brazo. Claro. No sé. Era muy riesgoso. Era muy riesgoso. Sin embargo, nosotros estamos como más que interesados en proteger. No estamos dejando a los niños hacer las cosas que ellos deben hacer. Y la pregunta es: ¿será que tú como papá, tú como mamá, estás produciendo hombres y mujeres resilientes para la próxima generación? Sí, yo creo que nosotras las mamás jugamos un papel muy importante en eso, porque somos nosotras quienes a diario vivimos, parece que tuviésemos la misión solamente de evitar que nuestros hijos se caigan, se golpeen, incluso cuando comienzan a caminar, que es el momento más duro, porque comienzan a darse golpes con todo lo que se encuentra en el camino. Y yo no digo que nosotras no contribuyamos a eso, a quitar, sí, o a quitar cualquier riesgo que pueda ser peligroso para nuestros hijos, porque ellos necesitan ese cuidado, pero no un cuidado extremo. Y por eso vemos que muchas veces nosotras como mamás incluso hasta retardamos el proceso de que nuestros hijos gateen, porque tenemos temor a que se golpeen en la boca. Y bueno, vamos a tener que permitir muchas veces esos momentos para que ellos aprendan y puedan comenzar a caminar, a explorar. Sí, y nosotros hablábamos la semana pasada y todas estas semanas de lo que decía Santiago. Santiago decía que la prueba produce perseverancia. Y la prueba puede ser dolor, dificultad, y la pregunta es si nosotros les estamos permitiendo a nuestros hijos entender que el dolor no es ajeno a las experiencias humanas. Porque muchas veces creemos que ser buenos padres es hacer por ellos y no empoderarlos para que ellos mismos lo hagan. ¿Qué tal empoderar a nuestros hijos para que aprendan a cocinar, a lavar, a planchar, para que aprendan a hacer labores domésticas? ¿Qué edad deberían tener para comenzar a hacer estas cosas? Sí, a veces retardamos el proceso, porque tarde o temprano las mamás van a enseñarle poco a poco algunas cosas a sus hijos, sobre todo a las niñas, a las hembras. Pero creo que todos, independientemente si son niñas o niños, todos deben estar involucrados en el proceso de aprendizaje, porque son herramientas que vamos a entregar a nuestros hijos poderosas para cuando a ellos les corresponda formar sus propios hogares. Nosotras detenidamente, cuando ellos van, y a mí me pasa mucho, cuando ellos van a algún viaje, cuando van a algún campamento, nosotros nos preocupamos mucho por armarles su maleta, por ayudarles a preparar todo y para que no les falte nada. Y eso está bien, pero a veces
olvidamos que lo más importante es preparar la maleta que ellos se van a llevar con ellos cuando les toque formar su propio hogar. Y precisamente comienza con las responsabilidades que desde pequeños les enseñamos a tener según sus edades. Sí, y recuerda, ser un buen padre no es hacer las cosas por tu hijo. Ser un buen padre es empoderar a tu hijo para que sea capaz lo más pronto que pueda de hacer las cosas por sí mismo. Y fíjate, yo estoy de acuerdo que por edades los padres conozcan qué cosas pueden ir haciendo sus hijos desde que están pequeños, desde que tienen incluso 2 añitos, que comienza ya el proceso de descubrir al mundo. Desde allí ya yo puedo comenzar a modelar. Yo no puedo exigir, por ejemplo, a nuestra hija Amanda, que tiene 7 años, que haga cosas que hace mi hijo Andrés, que tiene 18 años. Creo que cada uno tiene sus responsabilidades dentro de casa, pero es mi responsabilidad guiarles, porque ellos esperan ser guiados. A veces queremos que los hijos colaboren en casa, queremos que ellos participen, pero si nosotros no asumimos el liderazgo, un liderazgo que dé direcciones claras, ellos tampoco van a saber qué hacer y se van a sentir culpables. Y no quiere decir que ellos van a tener siempre la mejor actitud, pero sí van a desear ser dirigidos. Así que no olvides, no se trata de hacer por ellos, se trata de empoderarlos también para que ellos hagan. Y fíjense este principio importante, los padres siempre deben pensar que están preparando adultos, no solo criando niños. Qué poderoso. Tú no estás solamente criando niños, tú estás preparando a un adulto, preparándolo para esa etapa adulta. Sí, y a veces creemos, sobre todo nosotras las mamás, que ser una madre abnegada es cubrir todas las necesidades de nuestros hijos. Obviamente es parte de nuestra responsabilidad, como dije anteriormente, acompañarles en el proceso, cubrir sus necesidades, pero cuando nos dedicamos a enseñarles también por sí mismos a hacer cosas, a tener creatividad, a no resolverles todo, sino hasta cierto punto dejarlos que ellos mismos se defiendan en situaciones que les ocurre, eso les está dando herramientas poderosas para enfrentar la vida con responsabilidad. Sí, y algo importante es, mientras tú les enseñas a hacer cosas, mientras tú les das responsabilidades en tu casa, escúchenme, hay que formar a los hijos varones. Yo recuerdo que mi mamá nos enseñó a limpiar la casa, nos enseñó a lavar, nos enseñó a planchar, nos enseñó a cuidar de nosotros mismos. ¿Y sabes qué ocurre? Tú eres feliz cuando sales al mundo. Y cuando ya yo recuerdo que salí de mi casa cuando tenía 17 años, me fui a Barinas a plantar una iglesia y también a la universidad. Y allí en Barinas, pues yo limpiaba la casa donde vivía, porque vivía solo, yo podía cocinar, yo podía planchar, yo podía lavar y me sentía bien. Sin embargo, yo veía a otros jovencitos de mi misma edad que no sabían ni planchar ni lavar porque venían a esta casa a ayudarme. Y sabes que yo veía que ellos odiaban a sus padres. En el fondo es como que sentían tanta rabia y me decían a esa edad, oye, es que mi mamá nunca me dejó hacer nada. Padres que están aquí, tus hijos se van a resentir contigo el día que salgan de tu casa y tú no les permitiste hacer por sí mismos lo que debían hacer. Y por cierto, yo aprovecho de felicitar a la señora Marisol y agradecerle de todo corazón, porque para mí hoy en día, eso que ella le enseñó a José, a sus hijos, para mí ha sido una bendición. Yo he disfrutado de la bendición de tener un hombre que participa en el hogar, que juntos hacemos un equipo. Gracias a esa enseñanza, a esa insistencia de enseñarle a limpiar una casa, de enseñarle a reparar incluso aparatos electrónicos, tantas cosas por las cuales he sido bendecida con este hombre. Gracias. Entonces, no olviden, tus hijos deben aprender a frustrarse. Permíteles que se frustren, porque si no les permites que se frustren, entonces no les estás enseñando resiliencia. Y tu pregunta es, ¿cómo hago que mi hijo, que mi hija, que mi hermano menor, que estos niños que yo estoy preparando o que yo estoy formando como maestro, como maestra, como guía, sean más resilientes? Permíteles que se frustren. Ayúdales a hacer cosas por sí mismos. Angela Duckworth, esta escritora
que investigó cómo se formaban los líderes que creaban un impacto global, ella enseña y ella dice, no renuncies en un día malo. Si vas a renunciar, hazlo en un día bueno. Papás y mamás que están aquí, no permitan que sus hijos renuncien porque les fue mal en el conservatorio o porque les fue mal en las clases de natación o porque les fue mal en las clases de ballet. No, que si van a renunciar, que lo hagan en un día bueno, que lo hagan cuando ya por lo menos tuvieron un buen tiempo practicándolo y luego entonces sí, dale permiso para renunciar. Para nosotros un tiempo que hemos establecido, sobre todo cuando nuestros hijos quieren explorar, quieren aprender, porque sabemos que ellos están formando su identidad y ellos están en busca de saber cuáles son sus talentos, cuáles son sus dones, y nosotros les permitimos, cuando ellos expresan, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, nosotros pues contribuimos y tratamos de hacer todo lo posible por ayudarles a iniciar ese camino, pero siempre le hacemos la advertencia, mínimo vas a estar un año. Un año yo creo que es suficiente como para que ellos por sí mismos se den cuenta si eso es lo que les gusta o no les gusta. Con Andrés, por ejemplo, Andrés al principio le gustaban todos los deportes, como pues todo varón, ¿no? Que Sí, quería sí. experimentar con béisbol, con fútbol, y él fue probando, pero siempre que comenzaba, ya a los 2 meses, quería dejarlo y me ponía las miles de excusas. Sí, como un buen sanguíneo. Y yo le decía, recuerda que es un año. Fíjense, no es, y tal vez hasta parecía cruel, ¿no? Como que, pero ¿cómo vas si a tu hijo no le gusta y va llorando? Yo se lo advertí. Sí. Y después de un año, él me decía, no mamá, no quiero continuar, perfecto, ahora vamos a probar otra cosa. Claro, y no tenía que ver con un día malo, tenía que ver con que experimentó, descubrió que no era su pasión, así que intentaba Total. en otra cosa. Así que miremos cómo la ansiedad es el mal de la generación Y. Fíjate lo que dice el doctor Robert Leahy. Él dice, el nivel de ansiedad que experimenta hoy un muchacho de secundaria es el mismo nivel de ansiedad que manejaba un paciente psiquiátrico en los años 50. Ahora la pregunta es, ¿por qué los muchachos de secundaria están manejando este tan alto nivel? Porque creo que cuando protegemos demasiado a los niños, creamos una generación con el umbral del dolor tan bajo. Y esto resulta que renuncien demasiado pronto. Lo otro es que cada día estamos presenciando que el nivel de resiliencia, de recuperarse de los reveses, en cada generación es menor. Si nosotros pensamos en nuestros abuelos, ellos vinieron de la guerra, ellos vinieron del hambre, muchos vinieron de situaciones tan difíciles. Así que tenían un nivel de resiliencia tan alto de recuperación, por eso se volvieron gente tan ahorrativa, gente que compró propiedades, gente que estaba dispuesta a sacrificarse un poquitico más. Si nosotros miramos a nuestros padres fueron muy trabajadores, porque la generación de los baby boomers se caracterizó por ser muy trabajadores. Ahora, pero ¿qué es lo que está pasando a estas nuevas generaciones? Sí, y estamos evitando que nuestros hijos tengan espacios de aburrimiento. Es por eso es que los llenamos de aparatos electrónicos para entretenerlos, que por supuesto es de mucho beneficio para mamás que tienen 2, 3 niños y que tienen que atender a la casa y hacer muchas cosas. Entonces, estas herramientas se han convertido en un distractor increíble para los hijos, pero siento que es algo que está afectando negativamente a nuestros hijos porque les estamos evitando el hecho de que ellos puedan ser creativos. Que se aburran, ¿cuál es el problema? Sí. Que ellos tengan esos espacios para crear, para ser más creativos, sí. Muchas veces los estamos evitando. Sí, recuerden, el aburrimiento es la madre de la creatividad. ¿Tú quieres que tus hijos sean más creativos? Permite que se aburren. Apágale el televisor, quítale la tablet, quítale el teléfono. Que cuando ellos te digan, estoy aburrido, muy bien, es tiempo entonces para pensar. Es tiempo de aburrirse. Es tiempo de aburrirse, es tiempo de la creatividad. El 94% de los estudiantes universitarios en Estados Unidos, en un censo que se hizo hace 2 años atrás, reportaron sentirse abrumados.
Entiende, un adolescente promedio recibe 10.000 mensajes cada día por todas las redes sociales. Nuestros cerebros no están destinados para absorber tanto. Tanta presión. Ahora, miremos que este principio. Nosotros tenemos muchas más probabilidades de estar emocional y físicamente saludables cuando tomamos un lugar de control en lugar de sentir que estamos a merced de los demás o las circunstancias. Y esto es importante. Vamos a ayudar a nuestros hijos a entender que no son las circunstancias las que gobiernan su vida. Vamos a ayudar a nuestros hijos a comprender que no se trata de lo que le pasa o de lo que ocurre, sino de cómo enfrentan lo que les pasa, porque eso trae resiliencia a sus vidas. Nosotros hablábamos las semanas pasadas de lo que era locus de control externo y locus de control interno. En otras palabras, las personas que creen que el destino o las fuerzas externas son las que controlan sus vidas, entonces tienen lo que los psicólogos llaman el locus de control externo. Le atribuyen a lo que está fuera de ellos el éxito o el fracaso. Exacto. Las personas que creen que son responsables y están en control de su propio destino, entonces son las que tienen el locus de control interno. Y ellas creen, lo que yo hago con lo que me pasa es lo que determina el éxito en mi vida. Ahora es importante, las investigaciones muestran que en 1983, después de una investigación, se demostró que las personas con locus de control interno, en otras palabras, aquellas que estaban pensando que ellas eran responsables por sí mismas de su destino y no las circunstancias, terminaron mejor en salud, en matrimonio, en crianza de hijos y con mejores trabajos que aquellos que creían que lo que dominaba la vida eran las circunstancias. Así que cada año las personas muestran un crecimiento del locus de control externo. ¿Qué les parece eso? Cada generación, mientras pasan las generaciones, están demostrando como que, no, mira, son las circunstancias, el destino, lo que tiene el control. Enseñemos a nuestros hijos principios que les ayuden a entender que no es lo que les pasa, sino cómo ellos responden a lo que les pasa, lo que gobierna el destino de sus vidas y su futuro. El asunto es que muchos padres están controlando el rendimiento de sus hijos y nosotros debemos pelear por la resiliencia de la próxima generación. Cuando nosotros les enseñamos a ir dentro de ellos y a enfrentar las pruebas de la vida con tenacidad, a enfrentar las situaciones. Si tú le haces todo a tus hijos, llega el momento donde ellos sienten que no tienen poder en la vida. Y a la larga se van a resentir, se van a llenar de mucho resentimiento porque no les permitiste. Tal vez en algún momento específico ellos van a sentir alivio, por supuesto, cuando nos resuelven los problemas nosotros sentimos alivio. Y eso pasa, por ejemplo, cuando los niños olvidan algo importante que tenían que llevar al colegio y entonces los padres salen corriendo a llevárselo, incluyendo hasta la misma merienda, y pensamos que porque se salte una merienda se va a morir. Sí. Entonces no le permitimos a nuestros hijos a resolver. Entonces nos sentimos incluso hasta malas mamás si no resolvemos algo que les tocó a ellos y que se los advertimos. Sí. Porque yo entiendo que muchas veces cometemos algunos errores también nosotros como padres por olvido, donde ellos sufren las consecuencias. Ahí tenemos que saber entonces cuándo son... La responsabilidad. Exacto, y cuándo es responsabilidad de ellos y cuándo tenemos una oportunidad como esa frente a nosotros y que podemos aprovechar para permitirles a ellos que no, si no se lo resolvemos, no va a pasar nada. No va a pasar nada, no se van a morir, así que le vas a dar una herramienta poderosa para que él comience a ser más responsable, a pensar el día anterior que debe tener, por ejemplo, su bolso listo para mañana, que si le dijeron que tenía que llevar un trabajo o si sabe que tiene que llevarse la merienda y se lo has dicho tantas veces, permítele que él sea responsable por esas pequeñas asignaciones. Y es muy importante, esto es tan importante, escúchame, si tú no le das oportunidad a tus hijos para que experimenten la frustración,
entonces ellos no van a saber cómo Total. recuperarse. ¿Qué es resiliencia? Esa capacidad que tenemos de recuperarnos de los reveses, de perseverar ante la adversidad. Dale oportunidad a esos momentos, no le resuelvas todo a tus hijos, porque si no, tú lo estás inhabilitando Así es. para enfrentar las pruebas. Y fíjate, eso me hace recordar cuántas veces como padres o como madres, sobre todo nosotras las mamás, queremos que nuestros hijos dentro de casa vivan el mundo de fantasía. Queremos hacerles las cosas totalmente fáciles en todos los sentidos, pero nos olvidamos que ellos algún día van a crecer y que ellos van a necesitar esas herramientas que tú les permitiste vivir, como ser un poquito más independientes, ser responsables por sus actos. Ellos van a necesitar aplicarlo cuando lleguen a la etapa adulta. Así es. Escúchame, nosotros tenemos un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede. Sin embargo, ese Dios nunca hace por nosotros lo que nos toca hacer a nosotros. Exactamente. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere desarrollar en ti el locus de control interno. En otras palabras, esa capacidad de recuperación interna. Y esto me recuerda a lo que Pablo le escribió a un jovencito de unos 16 años llamado Timoteo. Y le muestra, hey Timoteo, tú eres responsable de muchas cosas. Y le dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, le dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Imagínate estas palabras. Le está diciendo, Timoteo, recuerda, Dios no te dio, en otras palabras, si Dios te dio es para que lo uses. No te dio un espíritu de timidez. ¿Pero qué te dio? Te dio poder, locus de control interno, te dio amor, puedes perdonar, puedes superar, puedes relacionarte bien y te dio dominio propio. Escúchame, esta generación desea poder y dominio sobre los demás. Así es. Y lo que debemos mostrarles es que el mayor poder se llama dominio propio, no dominar a los demás. También el mismo Pablo, en Romanos 12:2, escribiéndole a los romanos, fíjense lo que Pablo les dice. Les dice, no se amolden al mundo actual. ¿Qué dice el mundo actual? Que todo debe ser fácil, que si cuelgas un video por YouTube seguro te va a ver un productor de Hollywood y te vas a hacer millonario. Dice, si no sean transformados mediante la renovación de tu mente, tus hijos van a escuchar muchas mentiras. La pregunta es, ¿tú los estás preparando para enfrentar esas mentiras? Esas mentiras que le dicen que tienen que ser igual a sus vecinos, a sus amigos, al mundo que les rodea. Entonces, y luego dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Escúchame, cuando dice no se amolden al mundo actual, está colocando la responsabilidad en nosotros y no en las circunstancias. El mundo puede decir lo que sea a tus hijos, pero cada vez que le enseñas a tu hijo, hijo, no te amoldes al mundo actual. No te amoldes a las modas, no te amoldes a lo que la sociedad te dice que hagas. Renueva tu mente, renueva tu mente. Entonces, nosotros tenemos el poder de cambiar la narrativa interna que hay dentro de nosotros. Y nosotros debemos entregarles herramientas a nuestros hijos para que cambien las mentiras que el mundo les quiere hacer creer o las mentiras que en su propia autoestima, pensamiento se pueden formar. Recuerda, tus hijos pueden estar pensando de sí mismos cosas que son incorrectas. La pregunta es, ¿cómo nosotros preparamos a nuestros hijos para que cuando se frustren puedan recuperarse? Para que cuando hayan reveses puedan levantarse, para que cuando se caigan ellos puedan nuevamente volver arriba, fortalecerse y seguir la pelea. Sí. Así que inevitablemente lo van a pasar, inevitablemente van a atravesar por momentos difíciles en la vida, por el hecho de que seamos padres responsables y que estemos cubriendo muchas necesidades en todos los aspectos en su vida, no quiere decir que eso les va a evitar atravesar por situaciones difíciles. Lo van a hacer. claro, la tierra Va a no es el cielo. ocurrir. Y la tierra no es el cielo ni para ti ni para tus hijos. Recuerdan, la semana pasada enseñábamos que el dolor no es extraño al ser humano, es inherente al ser humano.
Y eso es una verdad para ti y para tus hijos. Y enseñarles eso es muy importante. Así que nosotros queremos hoy hablar acerca de 3 formas prácticas en que los padres pueden fortalecer esa actitud resiliente en sus hijos. 3 formas prácticas, y vamos a ir muy rápido porque se nos está acabando el tiempo. Lo primero, enseña a tus hijos a confesar las escrituras en voz alta. Enseña a tus hijos a confesar las escrituras en voz alta. Eso es algo que yo experimenté en mi vida. Yo, gracias a mi mamá, que desde pequeña me llevó a la iglesia, y yo recuerdo que mi maestra en ese tiempo era escuela dominical. En ese tiempo mi maestra me colocaba retos en la semana y todo tenía que ver con memorizar versículos bíblicos. Y para mí era un reto que yo quería ganar porque además teníamos premio. Ella llevaba, no sé, siempre llevaba algo diferente de premio y yo quería ser la ganadora y me aprendía el versículo diario. O sea, quiere decir que yo llegaba los domingos con 5 versículos aprendidos. No sé si era un reto muy alto. Sí, lo cierto es que yo muy yo maravilloso, muy poderoso, muy posible, porque los niños tienen una capacidad de memorización muy elevada. Sí, así a que veces creemos que no, pero sí. Sí, así que esto de confesar las escrituras en voz alta, enseñar esto a nuestros hijos, es algo que la iglesia ha practicado por años. Y esto no ha caducado. Ayudemos a nuestros niños a combatir las creencias negativas que quieren tomar control de su mente. Así es. ¿Cómo? Implantando la verdad en su mente y en su corazón. Y fíjate que hablando de ese ejemplo, yo hoy, imagínense, estoy hablando de cuando tenía 8 añitos, 7, 8 añitos. Yo recuerdo que yo me aprendí el Salmo 91 y hasta el día de hoy yo me sé el Salmo 91, todo. Y yo me siento tan orgullosa de saberme todo un salmo porque lo aprendí cuando era pequeña y en los momentos más difíciles de mi vida yo he recordado el Salmo 91. O cualquier otro versículo como por ejemplo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, porque lo aprendí de pequeña. Claro, porque tú sabes qué pensamientos van a venir a la mente de tus hijos. Los mismos pensamientos que vienen a tu mente cuando te frustras, cuando fracasas, cuando experimentas dolor. Soy una mala persona, nunca lo lograré, no sirvo para esto. Pero ¿qué tal cuando ese pensamiento viene? Si tengo algo que puedo sacar de mi mente y de mi corazón, como eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso va a contrarrestar lo que viene en la mente de tus hijos. Total. Tus hijos necesitan darle rieles a su mente. ¿Y sabes qué? Porque esos rieles van a servir para que ellos establezcan la trayectoria. Y no hay nada mejor que entonces tener la palabra de Dios implantada en nuestros corazones. Sí, hoy en día yo procuro tener en mi casa cuadros, que hay, por cierto, hay cuadros muy lindos y muy de moda con estas letras vintage, y siempre procuro tener en cada habitación o en cada pasillo un cuadro con un versículo bíblico. Si no tienes la posibilidad de cuadros, yo te recomiendo que hagan letreros juntos, armen alguna manualidad con sus hijos donde ellos puedan escribir versículos bíblicos y péguenlo por toda la casa, en la nevera, en la cocina, en cualquier parte lo pueden colocar. Y mire, aprovechen lo que Wambaland, Upstreet, Inside Out, todos estos ministerios que tenemos para los niños les envían cada semana. Papá, mamá, estas aplicaciones, nosotros como iglesia queremos ayudarte, porque tú como papá, como mamá probablemente no puedes diseñar un programa, pero nosotros sí podemos entregarte lo que tú necesitas semana a semana. Y mírenlo como que son semillas que están sembrando en el corazón de sus hijos ahora que están pequeños y que algún día van a florecer. Mira, Deuteronomios 31:6. Veamos lo que Moisés le repite al pueblo para que ellos lo memoricen. Le dice al pueblo de Israel: sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. ¿Saben que cuando ellos entraron a la tierra prometida y comenzaron a pelear contra todos esos enemigos, estas palabras, sean fuertes y valientes, locus de control interno, las circunstancias no van a determinar si yo soy fuerte o valiente, lo determino yo decido ser valiente ante la prueba, ante la dificultad. No teman ni se asusten, les entregó
Hey, ustedes tienen el dominio. Poderoso. Ustedes pueden asumir el control por encima de las circunstancias, por encima de lo que les pasa. Entonces, no temer es un llamado continuo a quienes llevan una vida de fe. Algo importante es una figura que es maravillosa enseñar a nuestros hijos. Enséñale a tus hijos que ellos son un termostato, no un termómetro. Un termostato, no un termómetro. Termómetro se adapta al entorno. Se dilata, aumenta la temperatura y se contrae cuando disminuye. Locus de control externo. Lo externo me domina. Termostato. El termostato, el entorno se adapta, regula la temperatura a su alrededor, impidiendo que suba o baje del grado adecuado. Cada vez repítele a tu hijo, hijo, tú no eres un termómetro, tú eres un termostato. Tú no eres un termómetro, Claro. tú eres un termostato. Lo segundo, ayuda a la próxima generación a ver el progreso, ¿ok? Sí, una de las cosas que hemos hecho, sobre todo en este tiempo de cuarentena, que pues ya sabemos que todos hemos tenido tiempo de sobra para compartir en casa con nuestros hijos, y una de las cosas que hemos decidido hacer, aparte de ver todas las películas que ellos quieren, también les hemos motivado a ver películas de personas que han sido resilientes, de personas que inspiran al mundo con sus testimonios, historias de la vida real. Y estuvimos viendo hace 2 semanas Alma de surfista, es la historia de Bethany Hamilton, y esa película inspiró tanto a nuestros hijos, especialmente a Naomi, que Naomi, nuestra hija de 9 años, incluso cuando supo que había un libro que ella escribió, lo quiso, el papá se lo encargó y el libro ya llegó, ella lo está leyendo, está súper inspirada, motivada. Y yo quiero llamar en estos momentos a Naomi, nuestra hija de 9 años. Ella está muy emocionada porque ella va a compartir acerca de lo que ha estado leyendo. Así es. Ese libro es de Bethany Hamilton. Cuéntanos, ¿quién es Bethany Hamilton? Bethany Hamilton es una chica que perdió su brazo a un tiburón, pero siguió, porque ella le gusta surfear mucho. Entonces, cuando estaba surfeando, un tiburón vino y le agarró el brazo. Y se lo arrancó. Y a ella le encantaba surfear. Entonces, cuando llegó al hospital, ella se preguntó, ¿cuándo puedo ir a surfear otra vez? Wow. Y ella no le importaba que su brazo no estaba ahí. Ella todavía quería surfear porque eso es lo que ella quería hacer en su vida. Entonces, eso no la detuvo. Muy bien. ¿Y por qué tú admiras a Bethany Hamilton? Porque ella me inspira a hacer cosas que me gustan hacer y no importa lo que están en mi camino. Qué bueno. Exacto, los obstáculos que te enfrentes en tu camino lo puedes superar. Entonces Bethany Hamilton te inspira. Qué bueno. Gracias, Naomi, por compartir. Ella quería compartir con ustedes que está leyendo el libro y que esa historia la inspiró. Gracias, qué bueno. Lo recomendamos. Gracias, Así es. Naomi. Buenísimo. Entonces, mira, algo importante es, nosotros debemos mostrarle a nuestros hijos la gente que progresa. Y nosotros debemos felicitarlos cuando ellos persisten, cuando ellos no se dejan derrotar por las circunstancias. Muchas veces vivimos en el mito del talento, lo hablamos mucho tú y yo. Elogiamos tanto el talento que hemos casi anulado el valor y el esfuerzo y la perseverancia. Vemos a alguien que toca muy bien el piano y ¿qué decimos? Wow, qué talentoso es. Sí. Pero no decimos, wow, cuánto se habrá esforzado, cuánto tiempo practicará. Si tú, cada vez que alguien
hace algo muy bueno, tú delante de tus hijos dices, wow, qué talentoso es. Tú le estás diciendo a tus hijos, hijo, si tú no eres talentoso, tú no puedes lograr eso. Sí, y nosotros en algún momento llegamos a cometer ese error también, porque creo que nos acostumbramos a eso, también lo escuchábamos de nuestros padres, y para nosotros ver a alguien con un efecto wow en su vida era como, oh, wow, qué talentoso, era lo primero que decíamos y lo llegamos a decir muchas veces delante de nuestros hijos, pero cuando entendimos que es poderoso enseñarle a nuestros hijos que tras todo el éxito hay un gran esfuerzo y que si ellos sueñan con algo que les apasiona, hacer algo, lograr algo grande en su vida, tienen que esforzarse. Entonces nosotros elegimos, cada vez que vemos algo que nos sorprende mucho acerca de un cantante, porque ellos admiran a cantantes, a personas que están en el mundo de la actuación, nosotros siempre les decimos, ¿te das cuenta cuánto se ha esforzado esa persona por llegar a ser como es? Así es. ¿Te das cuenta que detrás de todo lo que tú estás viendo existieron días que tal vez esa persona, no lo sabemos, lloró, se frustró y hasta llegó a decir no lo voy a hacer más, ¿sí? Pero persistió hasta que lo logró? Entonces le hemos dicho a nuestros hijos, detrás del éxito hay días de mucho esfuerzo. Así que si quieren lograr algo, tienen que esforzarse, tienen que mantenerse. Vamos a ayudar a la próxima generación a ver el progreso. Que aunque el progreso sea lento, siempre va a ser progreso. Claro. Que el talento vale 1, pero el esfuerzo, la persistencia, la perseverancia vale por 2. Así que la prueba no te hace frágil, la prueba te hace ágil. Y les enseñamos entonces también a través de esta ilustración que ellos son una fogata, no una vela. El viento apaga la vela, pero el viento aviva la fogata. Las pruebas apagan al que no es resiliente, pero las pruebas hacen más fuerte a los hijos resilientes. Enseñémoslos que hay poder en la resiliencia. Así que ya llegamos al tercer paso práctico, y es darles propiedad, hacerlos dueños, permitir que ellos tomen decisiones en la vida por sí mismos, ¿ok? Permitir que nuestros hijos decidan sobre cosas que pueden decidir. Sí, por muchos años yo confieso que, sobre todo Andrés, que pagó esos años de novatada como padres, como mamá, yo controlé mucho cómo se iba a vestir, de qué manera se iba a combinar, solo por darles un ejemplo, ¿no? Y tal vez muchas se sienten identificadas conmigo en eso. Y yo pues quise influir en él en eso y no le permití hacer elecciones. Y recuerdo que ya una vez cuando él tenía como 8 años, una vez me dice, mamá, ya yo no quiero que tú me escojas la ropa. Yo quiero escogerla, no importa que me equivoque, deja que yo me equivoque. Cuando él me dijo eso, yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo puedo influir en él y decirle, oh, mira, esto te queda lindo, me gusta, pero no lo había hecho así, sino que yo era la que le sacaba la ropa y él dependía de cómo quería que mamá lo vistiera. Así es. Así que, pues, gracias a Dios, Dios es muy bueno y me ha dado la oportunidad de cambiar, de reflexionar en cuanto a eso y darle independencia a mis hijas. Hoy en día cada una tiene un estilo diferente. Ellas me preguntan y eso me encanta porque me hacen participar, pero no es algo que yo impongo, no es algo que yo les digo, así es que te tienes que vestir porque es que yo quiero así. No, yo les permito que ellas elijan y les digo, aquí están las opciones y esta debe ser la etiqueta, porque también si dejamos a nuestros hijos, muchas veces vamos a una fiesta, qué sé yo, y ellos quieren ir con un short y una franela como si fuesen a la piscina. Entonces les guiamos, pero no imponemos que se van a vestir o que se van a colocar. Dale propiedad, hazlos dueños. Así es. Valora más su crecimiento que su perfecto caminar. Madres perfeccionistas, escúchenme. Valora el crecimiento de tu hijo más que su perfecto caminar, porque cuando tú no estés, entonces él va a sufrir. Y aquí está la tercera imagen que queremos compartir. Permite que tu hijo se sienta conductor, no pasajero. Que tu hijo sienta que él lleva el volante, la dirección de su vida. Eso es locus de control interno. Porque si todo lo que lo domina es lo externo, llamado mamá o llamado papá, nunca va
a ser un niño resiliente. Entonces, repasemos las 3 formas prácticas de ayudar a nuestros hijos a ser resilientes. Enseñar a nuestros hijos primero a confesar las escrituras en voz alta. Memorizar es importante. Confesar, porque cuando ellos lo confiesan, ellos están subsumiéndolos, ellos están interiorizándolos, ellos se están fortaleciendo para cuando las mentiras lleguen a su mente. Lo segundo, ayudar a la próxima generación a ver el progreso. Recuerda, debes reconocer cuando dan un paso, cuando avanzan. Debes mirar a las personas que son resilientes y que ellos también puedan verlas, imitar su conducta. Y lo tercero, darles la propiedad, hacerlos dueños, que ellos vean que ellos están al volante. Es tan importante que contribuyamos para que la próxima generación sea resiliente, se levante a pesar de los reveses, del dolor y de las dificultades en la vida. Así es. Y bueno, me encantaría que oráramos por cada una de las mamás, los papás. Y yo sé que una de las oraciones que es común una vez que tenemos un hijo es: Dios, dame sabiduría. Ayúdame a criar a este hijo. Todos los papás, todas las mamás hacen ese tipo de oraciones. Sí, tenemos las herramientas necesarias. Solamente debemos confiar en que esas herramientas Dios las está enviando para nosotros como padres, para ustedes, para servirnos de ellas. Solamente necesitamos creer que Dios tiene su mano en medio de todo. Hay cosas que tú vas a poder hacer porque te corresponden, que nosotros vamos a poder hacer porque nos corresponden, pero también debemos aceptar que hay cosas que no vamos a poder controlar, que nosotros no somos los responsables de esas cosas y que de eso se va a encargar Dios. Amén, así es. No olvides que ellos aprendan a confesar las escrituras en voz alta. Así que permíteles que tengan un arsenal en su corazón y en su mente. Nosotros como iglesia queremos ayudarte. No olvides, vamos, exalta los procesos, exalta los esfuerzos, líbrate del mito del talento. Y no olvides, vamos, comienza a ser los dueños, que ellos tomen decisiones desde pequeños, que ellos aprendan a hacer cosas por sí mismos. Nuestros hijos necesitan que les regalemos estas cosas para que cada día sean más resilientes. Así que vamos a orar por cada uno de ustedes, los papás, las mamás, los guías, los maestros, para que el Señor les dé sabiduría. Señor, queremos darte muchas gracias por cada hombre, por cada mujer que está conectado desde allí, desde sus casas o desde el sitio donde estén. Gracias por permitirnos conectar con tanta gente en el mundo entero y hacer iglesia online. Gracias por esta serie que hoy cerramos sobre la resiliencia. Señor, tú nos estás llamando por la fe cada día a hacernos más fuertes, que lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo enfrentamos lo que nos pasa. No nos pedirías algo que no podemos hacer. No hay una prueba que no podamos enfrentar, porque Señor, tú nos das la capacidad para enfrentarla. Señor, asumimos la responsabilidad como padres, como guías, como mentores de la próxima generación. Que cada día nosotros entendamos que les debemos dar un arsenal, que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca para la vida. Que cada uno de nuestros hijos y de los niños y de los jóvenes de esta nueva generación tengan versículos, tengan tu palabra en su corazón y que puedan contrarrestar las mentiras que vienen de este mundo y que vienen del enemigo cada día a su mente. Señor, que cada uno de ellos también pueda valorar los esfuerzos que hacen, puedan ver el progreso y que nosotros nos libremos del mito del talento, que entendamos que ciertamente el talento vale 1, pero el esfuerzo, la perseverancia, la persistencia vale 2. Y Señor, que cada día les demos responsabilidad, les ayudemos a ellos a tomar sus propias decisiones desde temprana edad. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno pasar este tiempo. Gracias, mi amor, por acompañarme. Gracias a ti por invitarme. Y a ustedes que estuvieron allí, muchísimas gracias. Recuerden, hay esperanza cuando depositamos nuestra confianza en Dios.
No importa la etapa que estés viviendo dentro de tu maternidad, de tu paternidad, Dios está allí para acompañarte y para guiarte en medio de todo. La aplicación lo es todo. La próxima semana iniciamos una serie sobre finanzas. ¿Qué vamos a hacer después que pase todo este COVID-19? Sí. ¿Qué vamos a hacer con nuestras finanzas? ¿Qué va a pasar con nuestra economía? Así que necesitamos entrenarnos e instruirnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.